del Sermón del Monte, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Las armaduras del cristiano en Efesios 6:10. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. La otra semana lo pregunto, a ver si se le olvida. Y ahora vamos a ver los dones espirituales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo son? ¿Cómo se usan? ¿Sabe? Porque hay veces que la gente piensa que el tener don espiritual uno no tiene como dominio de uno. Que el Espíritu me agarró y yo no podía hacer nada. Eso es una mentira. Y lo dice la Biblia. Amén. Así que le voy a pedir que abren el libro de... Voy a quitar de aquí como hay que sentar. En el libro de 1 Corintios. Primera Corintios capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Un amén que se escuche con fuerza. Para que vean que aquí no les oigo yo, que hay lejos. Porque imagínate, yo no les oigo aquí cuando estemos ya en el templo y ya no les puedo escuchar así. Ya cuando ya no se oyen hojas ahí pasando es porque ya lo encontraron todos. Amén. Así que leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Dice la letra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Puede sentarse. Aleluya. Así como debemos entender que la palabra de Dios es apta para enseñarnos completamente todo lo que el ser humano necesita para vivir en la vida, para conducirse de la manera correcta. Pablo se vio en la necesidad de enseñar el porqué de los dones espirituales y para qué eran los dones espirituales. Porque si usted se mira en la carta de los Corintios eran una iglesia rica en dones, pero desordenada, a la que también Pablo le llamó que son niños, son carnales. Entonces, si Pablo le llamó carnales era por algo, por el desorden que mantenían, porque entre ellos habían pleitos, divisiones, disensiones, de todo. Y donde hay pleitos y divisiones, no mora el Espíritu Santo. Hay algo que también debemos de comprender: los dones los da el Espíritu, y dice la palabra de Dios que los dones son irrevocables. Y hay vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Por qué?
Porque los vasos de deshonra ocupan el don para su propio provecho y transgiversan el don. Pero como Dios sigue obrando la manera como Él quiere, el don se les es dado, pero un día se le va a reclamar ahí en los cielos. Ese es el problema. Que una persona puede traerle una... Yo me acuerdo que le conté a la hermana que una vez un varón, ellos agarraron a mucho juego en el evangelio. Eran 2 hermanos. Y sabe que Dios los empezó a usar, recibieron el don del Espíritu Santo. Dios los usaba. Pero después ellos, cada fiesta que había, si venía Navidad, agarraban su borrachera de un mes. Ya para enero, cuando ya se iba calmando todo, pues ya a la iglesia, Señor, aquí estoy. Vengo arrepentido de haberme tomado tanta botella. Ok. Yo me acuerdo que ese varón una vez se me acercó, uno de ellos. Y lo más extraño fue que se me acercó y me dijo estas palabras. Dice el Señor que no te preocupes, que vas a ser un buen pastor. Pero el problema es cómo huelía el varón. Puro alcohol 90. Apestaba. Y se me queda viendo, se da la vuelta y se fue. Fue todo lo que me dijo. Esos 2 varones, ¿sabe? Lastimosamente. Uno murió, creo que como un sábado. A la siguiente semana, como jueves, estaba muriendo el otro. Porque agarraron a juego las cosas del Señor. Allá se celebra Semana Santa, fiesta Julia, fiestas agostinas, Halloween, Día de los Muertos, Navidad y Año Nuevo. Todos esos días, haga de cuenta y caso que ellos andaban en suma. Tenían dones que Dios se los había entregado, pero agarraron a juego las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no es juguete. Con Dios nadie puede jugar. Podemos hacernos los, perdón la palabra, tontos por un momento. Es decir, Dios ahí lo va dejando. Dios tiene misericordia aún del impío que está allá afuera. Pero el problema va a ser cuando lleguemos delante del trono de Dios. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué hiciste con los dones? Y yo no, pues yo andaba profetizando, aunque sea borracho, pues andaba profetizando. Le va a tocar fuego a esa persona. Amén. Así que por eso es necesario entender que también es cierto que los dones son irrevocables, pero no es para jugar, para agarrarlos como juego. Son cosas serias que nosotros debemos atesorar. O dígame, ¿usted no cuida su carro? ¿Usted le vale? Lo anda chocando por todos lados. Es algo valioso para usted, le gusta su carro. ¿Por qué? Porque le está costando. Ahora dígame, el Espíritu Santo puede decir tal vez una comparación algo loca, pero le estoy diciendo cosas insignificantes a la par de lo que son dones del Espíritu Santo, a la par de algo tan valioso que lo que es el Espíritu Santo. Si cuidamos algo tan sencillo que el día que Cristo venga o el día que muramos, ahí se va a quedar. Pasamos toda la vida pagándolo, posiblemente le queda a nuestros hijos o a otro loco. Pero lo que Dios nos ha entregado a nosotros, un día vamos a dar cuenta de eso. Y por eso es que debemos de entender cómo conducirnos de la manera correcta y no caer en el problema que los corintios habían caído. Muchos hacen como que alusión, pues ya ve, la iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero eran carnales y niños. Es como que usted le diga a un niño, no le va a entender. O sea que ellos eran sin entendimiento. Por eso Pablo hace alusión a los gentiles. Dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba. Pero ahora nosotros que estamos en Cristo no podemos extraviarnos porque tenemos la guía de Dios. Primero somos sellados con el Espíritu Santo, hemos sido bautizados con Él, nos hemos llenado de su Santo Espíritu. Entonces debemos entender que esta guía tenemos el entendimiento para conocerla. Entonces si no la conocemos, entonces dígame, ¿es cierto que la gente está llena del Espíritu o está vacía? Porque si está llena vamos a saber y conocer lo que Cristo nos habla. Así que dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el 4, diversidad de dones. O sea que, imagina, aquí somos, digamos, 2, 4, 6, 7, 8, 9 personas. Creo que son 9.
hermano. Hasta contado los tenía enseñado. Porque vamos a dejar ahorita a los niños aparte. Ellos son de Dios, déjenlos tranquilos. Ellos van a ir aprendiendo. Uno tiene palabra de profecía, otro palabra de ciencia, otro don de sanidad, otro don discernimiento de espíritu, otro interpreta lenguas, y así sucesivamente. Y entre todos somos un solo cuerpo y hacemos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero imagínense que si yo tengo, póngale que si yo tengo el don de profecía, y mi hermana el don de sanidad, pero yo quiero andar sanando y ella quiere andar profetizando, ¿cree usted que va a hacerlo? O dígale al pie que haga lo que hace en la mano, a ver si va a poder. El problema es que la iglesia le da vuelta a todo por no estudiar. Dice que el cuerpo tiene sus funciones, el pie tiene su función, el oído tiene su función, los ojos tienen otra, nuestra boca tiene otra, la lengua es la peor. Pero tiene su función. Es más, la Biblia dice que si nuestro cuerpo no tuviera lengua sería defectuoso, de lo más peor que pudiera haber. ¿Por qué? Porque la lengua es la más peligrosa, es lo que le di. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no utilizamos bien nuestra mano, yo soy derecho y yo quiero escribir con la izquierda, yo sé que la izquierda no se me fue dada para. ¿Ha intentado barrer usted solo con la mano derecha? Bueno, tal vez los que son izquierdos, ¿eh? Pero con una sola mano se va a sentir incómodo usted querer estar barriendo. ¿Sabe por qué? Por eso Dios nos dio dos manos, para que las ocupemos, para que el cuerpo se junte perfectamente y podamos hacer todo lo que tenemos que hacer. Porque una persona sin una mano ya no es igual, ya no va a funcionar igual. Lo mismo funciona la iglesia. Si la iglesia no está funcionando con los dones que se le fueron, créame que a todos se les ha sido dado dones, a todos. No se haga, a mí no me dio, yo no me meto en eso. Dios dio dones a todos. Y muchas veces por no trabajarlos ahí anda enfermo. Dios le dice, ve donde aquella persona está enferma, va a ponerle la mano. Yo no. Entonces ahí anda enfermo uno. ¿Por qué? Por no trabajar los dones. Entonces dice, pero hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios, mi hermana claramente decía, nosotros no fuimos llamados pastor. Imagínense, pone pastor la hermana. A ver, ¿dónde hubiera terminado si fuera llamada? Imagínense, el hermano Villalobos fue llamado a la música, pero él quiere ser evangelista. Debe ser un relajo por allá. Se va a volver de la prosperidad, hermano. Ya no. Y ya no va a concordar con lo que Dios le dio. Porque ministerios fueron dados, diferentes ministerios a cada quien. Hay 5 ministerios, de los cuales 2 ya no están en vigencia. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Es un relajo con la gente, pero nosotros aprendamos de los dones espirituales esta tarde. Amén. Y dice, la palabra de sabiduría, quiero que alguien me busque en Hechos 6:10. Hechos 6:10. ¿Qué dice Hechos 6:10? Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Amén. 6:10. Ahí está hablando de Esteban, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Esteban que dice que lo apedrearon? Porque hablaba con denuedo la palabra de Dios. Y todo lo que les decía le golpeaba a aquellos pecadores. Esteban dice 6:10. Pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea que cuando alguien tiene palabra de sabiduría, aquellas personas que no entienden o que están en pecado,
no van a resistir a lo que está hablando. Porque el Espíritu es el que está golpeando. No para destrucción, para que cambiaran. Fíjese que si Dios quisiera la destrucción del hombre, nos desaparece a todos. Y a él que le cuesta, pues, y hacer una raza mucho mejor que nosotros. Pero no es lo que Dios quiere para el ser humano. Lo que Dios quiere es que el ser humano cambie. Por eso Esteban, cuando les hablaba así fuerte, pero con una manera de que ellos cambiaran el rumbo de su vida. Pero en Esteban había palabra de sabiduría. Y esa palabra hacía eco, que lo terminaron apedreando. Pero aún cuando lo terminaron apedreando, dice, Esteban veía los cielos abiertos. O sea que cuando nosotros, si Dios ha entregado una palabra de sabiduría a nosotros, entonces quiere decir que cuando nosotros hablemos a alguien y sea la verdad, no lo van a querer, hermano. Lo van a querer hasta matar. Sí, créanme que hoy no lo matan a uno porque saben que van a ir presos. Pero en el pensamiento ya se armó una película de cómo hacer su asesinato, seguramente. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano así es. Porque como hay pecado en su corazón, cuando viene una palabra de parte de Dios, por medio de X persona, si esa persona está en pecado o algo hay en su corazón, va a hacer efecto. Es como cuando que hubiera algo sucio y usted le echa ácido, va a empezar a hacer efecto, a remover lo sucio. En la persona hace efecto, pero un efecto contrario que hace un rechazo hacia usted. ¿Por qué? Porque esa palabra no la pudo soportar. No me gusta que me digan la verdad. Con las mamás sucede mucho, ¿verdad? Que nuestras madres nos aconsejan, hijo, hija, no hagas esto, no hagas aquello. Tiene razón la vieja, pero no le hago caso. ¿Cuántas veces ha aconsejado a sus hijas, hermano? Hasta me aburría. Y sabemos que nuestras madres tienen razón. Pero como a nosotros nos gusta llevarle la contraria, así es el ser humano cuando Dios trae una palabra de sabiduría, una palabra llena del Espíritu Santo. No se puede resistir. Claro, los que andamos conforme al Espíritu, aunque nos va a doler la verdad, pero vamos a decir, ay Señor, gracias, Señor Padre. Me dolió, pero gracias. Y el mismo Espíritu empieza a redarguir. El mismo Espíritu empieza a sanar. Con una palabra de sabiduría puede sanar muchas heridas. Pero si usted o yo no tengo palabras de sabiduría, no ande dando consejos, porque va a matar a la persona. Porque no tiene ese don. Por eso cada quien debe ejercer su ministerio como es. Amén. No puedo yo ejercer el ministerio de mi hermano Alberto, ni él lo puede ejercer el mío, porque Dios le dio a él un don y Dios me dio otro don a mí. Y con el de él, con el mío, nos vamos a complementar. Ya hay dos manos. Ya podemos agarrar fuerte. Ya podemos sostenernos. Y así sucesivamente. Por eso dice que, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Imagínense, y de ahí dice entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, hermano, eso es realidad. Tenga en cuenta que si Dios le entregó un don y usted lo usa, le van a llamar endemoniado, le van a llamar Satanás, le van a llamar chismosa, adúltera, fornica, como quiera, pero le van a tratar de meter algo. Imagínense que con ellos dice que les pagaron a alguien, porque Esteban estaba usando el don de sabiduría para decirles la verdad. Es cierto, Esteban quería que cambiaran, pero ellos no iban a cambiar. Pero en aquel día cuando lleguen al cielo, porque se van a presentar delante de Dios, y no creo que Dios vaya a estar en el infierno, ¿verdad? Se van a presentar delante de Dios todos. Y no van a tener excusa de decir, oh no, a mí no me dijeron, Señor, que eso era así. Claro que se lo dijeron. A mí me imagino unas grandes pantallas pasándonos todos los pecados que nosotros no le hicimos caso. Hay quienes que se mantienen, no, yo no fui. Y aunque ya lo descubrieron, pero sigue negando las cosas. No, hermano, no, es que escuchó mal quizás. Y la gente sabe que lo ha dicho, que lo ha hecho, y sigue. En aquel día nadie va a poder esconderse. Por eso Dios
manda palabra de sabiduría para muchos, para que hablen con aquellos que necesitan una palabra. Porque la palabra de sabiduría puede servir tanto como para restaurar, como para terminarlo de hundir por sus propios pecados o por mis propios pecados. Porque cuando nosotros nos resistimos a la palabra, es porque algún demonio cargamos adentro, que nos está diciendo, no le hagas caso, ya le hablaron de ti, aquella les fue a chismear de ti, y por eso está hablando eso. No, por eso no hay que visitar muchas casas. Y de ahí dice la palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento está ahí en un Salmo, el 25, 14. Salmo 25, 14. Dice: ¿a quiénes se les es dada la palabra de conocimiento? Dice Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que Dios no le da conocimiento a los impíos, no le da conocimiento a los inconversos, le da el conocimiento pleno a los que le temen. Aquel que tiene el don de conocimiento, palabra de conocimiento, perdón, es aquella persona que tiene una intimidad con Dios. Y cuando habla de intimidad, no es de confundirnos que solo en el cuarto nosotros tenemos la intimidad con Dios. Dios camina con nosotros día y noche. La intimidad con Dios quiere decir que yo ande donde andan, que no me esté viendo el hermano, el diácono, el pastor o quien sea. Yo tengo que ser una persona prudente en todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a ver. Porque Dios me ha dado un conocimiento para yo entender que eso está mal. No está bien que nosotros hagamos las cosas para que el hermano no nos mire, pero cuando el Señor nos está viendo, que no nos importa. Las cosas no son así. Primero debe existir un temor hacia Dios y después al pastor, o al miembro, a la iglesia, al líder, al diácono, a quien quiera ver. Pero imagínense, yo me escondo, hermano, que no me mire el teléfono de mi esposa. Y Dios ahí está leyendo lo que usted lee con usted. Usted ni en cuenta, usted escondiéndose la esposa, y ahí está Dios. Ay, mi hijo, lo que está viendo. Es duro, ¿verdad? Pero cuando usamos los dones como deben de ser, va a haber sabiduría en nuestra vida. Y esa palabra de conocimiento va a estar en nosotros. Por eso es que la palabra es buena. ¿Por qué? Porque nos enseña todo cómo debemos conducirnos. Se habla tanto del rapto. Cristo pronto viene. Pues sí, pero tú te vas a quedar. Entonces, ¿para qué le predicas? Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles en donde la gente predica tanto. Cristo viene, Él se va a quedar, los impíos, ustedes van a quedar. Pero el problema es que está más condenado el que está predicando muchas veces que el otro que está escuchando. Lastimosamente así están las cosas hoy en día, en el siglo XXI, de cabeza, por los suelos, todo. ¿Por qué? Por no conocer la palabra de Dios. Dice, palabra de conocimiento. ¿Y cómo decía el Salmo? 25, si quiero ver si es el Salmo de David, ¿verdad? Sí, es de David. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea que alguien que no tiene comunión con Dios ni le teme de hacer lo que Él hace, pecar. Entonces quiere decir que Dios no le va a dar a conocer el pacto a esa persona. Y tampoco hay una palabra de conocimiento en esa persona. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con el Padre. Y debemos de entender que nosotros, hay unos que dicen, hay cámara 24/7 grabando. ¿Verdad que usted no se pasa los altos cuando mira que sabe que está la cámara ahí enfrente? Páselo a ver cómo le va a dar el ticket.
Cosas simples. Y ahora cosas que tienen peso en el reino de los cielos. ¿Cómo no deberíamos de cuidar nosotros lo que nosotros hacemos? Por eso Dios nos ha dado entendimiento a cada uno. Y le dice el don de fe. 1 Corintios 13, 2. Voy a tratar de no extenderme mucho porque... Primera Corintios 13, 2. Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Clarito, clarito. No hay donde perderse. O sea que hay unos que pregonan tener, no, hermano, yo tengo fe, pero no amo a mi hermano. Entonces esa fe en realidad es falsa. Es una fe fingida. Es una fe disfrazada a mi conveniencia. Porque la fe, después la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pues sí, si usted tiene para comer, ¿cómo va a tener fe que Dios le va a dar de comer? Si lo tiene en la refri llena. O sea, no es fe. Fe es cuando ve usted que la refri está vacía. Y su hijo le pregunta, mami, ¿qué vamos a comer? Sopita de pollo, hijo, en la mediodía. Y usted dice, ¿dónde tengo pollo? Pero esa es la fe. Algo que no se mira. Algo que no está en nuestras manos. Algo que no nos pertenece en este momento, pero que por fe Dios lo entregará en nuestras manos. ¿Cómo hemos iniciado esta obra? Por fe, ¿verdad? ¿Se siente menospreciado usted? Siéntase afortunado, porque Dios nos entregó fe para decir, ok, camine. Entonces cuando Moisés también estaba ahí estaba renegando, el Señor, ya nos van a matar, aquellos están aquí atrás, y ahí está el mar. Y le dice, Señor, ayúdanos. Y le dice, ¿y por qué me llamas a mí? Pues tiende tu vara. Y no, ya te di pues lo que necesitas. Entonces ten fe y camina como debes de caminar. Me va a tocar poner de mi bolsillo y no, yo te lo di pues. Camínale y por fe verás la gloria de Dios. Porque así son las cosas con Cristo. Si tenemos un don de fe es porque vamos a ver las cosas que nos están viendo. Yo creo que después cuando me mira donde me hago las ideas, yo le digo, yo quiero, mira ese, ya vas a ver cómo vamos a tener ese altar. Y varán, le digo yo, el sonido que vamos a tener ahí. No importa que me enjarán, está bien. Yo la pongo de testigo a ella porque con ella hablo, hermano. ¿Con quién más? Pero mi fe está puesta en Cristo. ¿De dónde va a salir? ¿Quién sabe? Pero de que Dios prometió, cumple. Y si yo tengo fe, esa fe me va a llevar a mover montañas. Eso sí, que si yo no amo a mi hermano o con el que me peleé, esa fe es muerta. No va a actuar. No sirve. Porque la fe debe ir acompañada con el amor. Y dice que el amor, ¿no? Cuando dice que todo lo sufre, todo, hay quienes que yo he ido y se dan cosas bien tremendas, porque hasta los mismos pastores, cuando los hombres le pegan a la mujer, dicen, hermana, la palabra de Dios dice que el amor es sufrido. de eso no está hablando la palabra de Dios. Soportar los unos de los otros. Lleven las cargas los unos de los otros. Dice que si aquel te pide que lo lleves una milla, llévalo dos. Peor con este solazo, ¿no? ¿Verdad que duro? Pero decimos que tenemos fe. Pero la fe no solo encierra yo tengo fe. Eso no es así. Imagínense, su peor enemigo viene y le pide, ¿sabes qué? No tengo para comer. ¿Cree que me regala un plato de comida?
El juicio de Dios llegó, ya viste, yo sabía. Así le tiene que salir a usted. Aunque nos duele en el corazón. Claro que sí, Dios me ha bendecido, puedo compartir contigo. Si te pide la capa, dale la túnica. Si te den una mejilla, ponle la otra. Porque tengo amor para con mi hermano. Lleven las cargas los unos de los otros. El amor va ligado con la fe. Porque no puedo tener fe y no puedo tener amor. Eso de nada me va a servir. Entonces, prácticamente estaría usando la fe en vano. Tenemos que creer que hay un Cristo que dice que el que tiene que creer que le hay. ¿Por qué? Porque si creemos que le hay, primero debemos también amar a nuestro hermano. Dos mandamientos. Si ve que todas las enseñanzas van ligadas, siempre todas. No se salen todas van en el mismo hilo. El amor, la paciencia, la templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Pero como estamos bautizados con el Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos frutos del Espíritu Santo. Y eso nos hace tener fe. Y podemos hacer muchas cosas. Por eso decía el Señor, si tuviera fe como un granito de mostaza, pudiera decirle, este monte, muévete de aquí para allá, y se movería. No le ande diciendo al monte porque no está hablando literal, hermano. Pero sí puede decirle el problema, ahorita me siento agobiado por todo lo que tengo encima, pero vive Jehová Dios que salvo en victoria. Y si lo tiene fe, créame que así va a ser. Pero si no tiene don de fe, más se ven problemas y no va a salir de ahí. Y dice el don de sanidad. Está en Hechos 8, 6 y 7. O sea que el don de sanidad, todos los dones son para exaltar al Espíritu Santo. Todos. Pero el don de sanidad no es para confirmación del Evangelio a usted y a mí, porque usted y yo hemos creído. No, o sea, que ¿qué confirmación para creer en Dios? ¿O usted cree que le hay? Entonces el don de sanidad dice, Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por eso dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las palabras de Felipe, por las sanidades que se hacían. Porque era una confirmación de que Dios estaba con ellos. Ellos tenían ese don de sanidad. Y por medio de eso el Evangelio se daba a conocer. ¿Sabe que hoy, por eso le decía que mucha gente dice tener don de sanidad, pero pues a los hospitales no va. Y la gente enferma está en los hospitales. Dios sabe cómo hacer las cosas. El problema es que muchas veces dudamos, por eso la fe está antes. Y si usted no tiene fe, mucho menos va a tener don de sanidad, porque ¿para dónde? ¿Cómo va a creer que va a sanar? Pues sí, le decían, vaya a orar por uno de COVID, y cuando empezaba, que decían, la gente que tiene COVID se va a morir, y le dice Dios, ¿sabes qué? Sandra, levántate y vas a ir a orar por este porque tiene COVID. Yo no voy, Señor, me voy a morir, yo no me quiero morir todavía. No tenía fe, mucho menos el don de sanidad, ¿verdad? Primero hay que tener fe para que existan dones también de sanidad y pueda el Evangelio confirmarse. ¿Sabe? Porque también el Evangelio está siendo mucho vituperado
No sé si usted ha visto algunos locos que andan ahí que dicen que el pie lo llevaba más corto que el otro y de ahí se lo jala y dice, y Dios la sanó y ya ve el poder de Dios. Y la gente hoy con la tecnología hace cualquier cosa. Y el inconverso allá viendo, mire esos locos. ¿Sabe qué hace mejor los actos de magia, esos magos que andan ahí haciendo sus locuras? Que estos disque pastores o predicadores que andan ahí haciendo tonteras. Lo hacen más real los que practican la magia, esos que hacen sus programas de magia. Cada cosa tiene su truco, hermano, no me dejen engañar. Pero yo voy a creer. Póngale que hubiera un paralítico aquí. Pero no lo va a hacer Dios para que usted y yo, ay, gloria a Dios, creemos en el Señor Jesús. No, porque usted y yo hemos creído. El don de sanidad va a ser siempre glorificado a Dios, pero confirmado para aquellas personas que están en el mundo. Aquellas personas que están en el mundo van a decir, los vecinos van a decir, que no era esa que estaba en silla de ruedas. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿La operaron? No, ahí donde aquellos locos que gritan, ahí se levantó. Y por medio de eso muchos van a llegar. Yo quiero ver ese poder. Por eso ellos escuchaban atentamente lo que se predicaba. Porque miraban que paralíticos se levantaban. Porque miraban que enfermos eran sanados. Pero oye, hermano, pero ni siquiera los problemas de la iglesia se curan. Yo no sé cómo el evangelio está siendo confirmado en muchos lugares. Y pidámosle a Dios, porque es compromiso para nosotros, que la gloria de Dios se mire en nosotros. Que cuando las personas lleguen digan, esa iglesia, de verdad hay un poder de Dios. Por la confirmación de los hechos que se van a ver. Yo voy a creer lo que yo un día escuché. Yo la hermana que estaba acostada en mi cama, yo pensando, eran como las 3 de la mañana, no sé qué hora es. Y yo pensando, dice, Señor, ayuda. No le puedo decir que escuché la voz, porque nunca he escuchado una voz audible. Pero sí sé cómo Dios me habla. Y me decía, vas a ver mi gloria, van a ver mi gloria. Vas a ver paralíticos levantarse. Vas a ver gente de cáncer sanada. Vas a ver gente de sida sanada. Esas fueron las 3 palabras que me dijo. Y yo voy a creer a lo que Dios ha hablado a mi vida. Amén. En su tiempo Dios confirmará. Si era Él, hoy ya tenía mucho sueño y estaba más dormido que despierto. Pero yo sé cómo Dios me habla y por qué Dios me habla muchas veces. Yo creo que usted sabe cuando Dios le está hablando en el corazón. Lo que pasa es que no hacemos caso. Es el problema. Pero ese don de sanidad. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Una persona que tiene el don de sanidad, como les dije, habemos 9. Tienen que haber los 9 dones. Yo no sé cómo le va a sobre usted, pero rebúsquese a ver cuál es el que tiene. Pídale a Dios, Señor, ¿cuál me diste a mí? Profecía, lenguas, esto. Y no crea que uno no puede tener más de un don si Dios da abundantemente. Pero imagínense si no puedo usar uno solo, ¿para qué nos va a dar Dios un montón? Se va a hacer bola, hermano, mejor no le pida más uno y con sabiduría. Amén. Y dice, el don de profecía, este es el que todos pelean. Y no está mal que quieran profetizar, porque Pablo lo decía. En Hechos 11, 27 y 29. Hechos 11, 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía,
determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Dice, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Por eso es que a mí me suenan, se me prenden las antenas cuando dicen, va a venir el profeta, la profeta tal. Yo en lo personal no creo en los profetas como tales. Creo en el don de profecía, porque es por medio del Espíritu. Y aquí lo dice claramente, daba a entender por el Espíritu. Pero ya ve ahora, se amontona la gente cuando dice que va a venir el profeta. Pero una enseñanza no le gusta. Solo le gusta que le digan, dice el Señor que te viene una casa. Pero no le dijo que encima le iba a caer. Tragiversan y agarran el don de profecía para ponerse títulos falsos, para que la gente los tenga aquí. ¿No se ha fijado usted que la gente se vuelve loca cuando dicen, va a venir el profeta tal, va a venir el apóstol tal? Y a mí qué me importa, me admiraría que dijeran, va a venir el apóstol Pablo. Ay, agárrese porque hoy sí le va a tronar. Ese sí le va a hablar con la verdad, claramente. Que resucitar la verdad, cosa que no va a pasar. La Biblia a mí no me lo. Pero la mayoría de personas que se dicen profetas o apóstoles son falsos. Una vez me dijeron, no, es que mire, el profeta viene de profecía. Ya sé, hombre. Pero antes, en la antigüedad, la voz de Dios era directa con el ser humano y con el profeta. No, Dios no hablaba con nadie más. Dios le decía al profeta, ¿cómo le dijo con Ezequías? ¿Sí sabe quién es Ezequías? El rey Ezequías. Dice que le dijo a Isaías, ve y dile así, ordena tu casa porque te vas a morir y no vas a vivir. ¿Tiene valor de ir a decirle a alguien así usted? Pues si imagínense, lo peor que si tiene cáncer y está muriendo y usted le va a decir eso. Duro, ¿verdad? Pero es como Dios usaba a los profetas. Clara y contundente. Sin payasada. Nada que vayan, ay, Israel, no sé cómo decírtelo. Es que te vas a enojar conmigo. Es que le importe poco. Al profeta no le interesaba si le iban a volar la cabeza, porque era el rey, donde iba él. Y tenía toda la autoridad de volarse. Y allí terminaba el profeta. Pero como era palabra de Dios, hacía lo que tenía que hacer. ¿O cree que Ezequías no se arrepintió? Dice que dio la vuelta y lloró con gran lloro y dijo, Señor, acuérdate que te he servido desde mi juventud. Pero sí ve que cuando la palabra de Dios llega verdaderamente al ser humano van a suceder dos cosas. Ezequías se arrepintió, lloró, pero Israel se rebeló y mató a sus profetas. Dos opciones, o la reciben o agárrese, porque va a ser así. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios envía a las personas hace efecto. Pero antes era la voz de Dios directamente con el profeta y nadie más. Ahora nosotros escuchamos la voz de Dios primeramente por su Santo Espíritu, por su palabra, por ningún otro medio. Aquí no es que Dios tiene un trato especial con mi hermana Karen, con mi hermano Alberto. Dios no hace acepción de personas. Y no es que antes lo hacía, el problema es que antes era diferente, la ley tenían que cumplirla. Y no cualquiera, hermano, y que es más, ni uno la cumplió. Entonces, el don de profecía hoy es muy peleado, que todos quieren profetizar, pero nadie quiere hacer la voluntad de Cristo. Con el don de profecía todos debemos de tener cuidado porque nuestro corazón está lleno de muchas cosas. ¿Sabe que a mí no me gusta hablar nada cuando yo estoy enojado? Porque me van a salir unas cosas de ahí que van a lastimar. Entonces mejor me muerdo la lengua y me callo. Y todos deberíamos de aprender a sujetar nuestra boca y no proferir palabra de profecía, aunque tengamos el don,
hasta que sea seguro que nosotros, no es de nuestro corazón lo que va a salir, sino que sea de allá del cielo que viene para la persona, porque entonces va a hacer efecto. ¿Sabe por qué? Porque si usted o yo andamos profetizando cosas y no se cumplen, va a quedar en ridículo. Y va a decir, ¿sabe? Hay veces que a mí, yo he escuchado a algunas personas que me han dicho, órame por tal cosa. ¿Ok? Si no me oras, no te lo doy. ¿Ok? Yo me pregunto, ¿será cierto? ¿No conoce Dios lo que yo soy? Le hago una pregunta, ¿no conoce Dios si usted ora o no ora? Entonces, ¿por qué le va a estar diciendo, si no oras, no te lo doy? ¿Acaso no sabe Dios que usted ora o no ora? Claro que sí. Pero nosotros decimos toda clase de cosas cuando queremos quedar bien. Y lo peor que cuando usted escucha que hoy hay profetas, que viene el profeta, la gente se emociona y anda metiendo la cabeza a ver qué me dice. Y aquel, como pues tiene que salir de su compromiso, va, y empieza a verlo. Quiero ver si anda bien vestido, le está yendo bien. Si anda mal vestido, le está yendo mal. Yo sé que llorás. Pues si quien no llora, hermano. Todos tenemos problemas, ¿o no? O usted vive en el país de las maravillas. Problemas con los hijos, con los esposos, con la familia, con los hermanos de la iglesia. Todos tenemos problemas. Dice el Señor que tenés problemas. Pues sí, ¿quién no va a saber eso, hermano? Que le diga algo que yo no sepa. Algo que está en el corazón. Como dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios ha revelado a sus profetas. Esa es la verdadera profecía, de la manera correcta como se debe de utilizar. Yo no sabía lo que andaba haciendo el hermano, pero Dios le fue a sacar todos los trapos al sol, sin saber. Como ya ve que algunos se esconden, hermano, y Dios le da la oportunidad y le dice, no hagas eso, hijo. Y Dios todavía sonriendo, hijo, no hagas eso. Es como nosotros somos con nuestros hijos. No hagas eso, por favor. Ya cuando lo sacó de sus casillas, viene el cinchazo. Ya cuando el pecado llegó al trono de Dios, viene para afuera. No hay cosa oculta que no haya salido a la luz debajo del cielo. No hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Así que cuando mi mamá me decía, es que mira, no me reciben la profecía. ¿Y a usted qué le importa? Pues si es de Dios, se va a cumplir. A mí me pasó algo, una experiencia personal. Voy a omitir el nombre porque pues me van a ver ahí. Mira, a mí me dijeron que estoy bajo juicio en profecía y yo estoy bendecido. Ok, hagamos una cosa, a mí no se preocupe. Si la persona que le dijo eso le habló de su corazón, viva feliz. Porque la palabra que no viene de Dios no se va a cumplir. Pero si es de Dios, arrepiéntase porque le viene juicio a su vida. Ok, vámonos. Sabía que la palabra que le habían dicho era cierta, porque andaba en pecados. Eso se da cuando viene de Dios, cuando la profecía se utiliza de la manera correcta, hace el efecto que tiene que hacer. A uno le va a doler en el momento y le va a caer, mira, y le van a llamar bruja, endemoniado, loca, tú me odias, lo que sea. Pero si la palabra viene de Dios, no va a hallar para dónde hacerse. Le va a tocar agarrarla, le va a tocar humillarse y pedir perdón. Si quiere salir de esa, y si no, pues va a seguir en lo mismo. Por eso es que la palabra profecía es muy codiciada en muchos, porque muchos lo que quieren hacer es exhibirse con el don. Y todo don que Dios nos da debe ser para la gloria de Dios. Dios le ha dado un don al hermano Villalobos. Pero cuando alguien se le acerca, cuando lo escucha tocar, ¿verdad? ¡Wow! Y alguien se le acerca, hermano Villalobos, ¡wow! ¡Qué bonito toca! Ah, ¿verdad que sí, hermano?
usted no sabe todo lo que me ha costado. No, tendría que ser, la gloria sea para mi Dios, porque de mí no puedo nada. Ahí vamos a ir creciendo. Pero la profecía se ha transversado tanto que hoy cualquiera profetiza. Y lo peor que se ponen a gritar al mismo tiempo todos. Y sabe que una cosa, que hay profecía personal y hay profecía para el pueblo. Debemos de aprender que cuando sea personal no lo divulguemos a otras personas. Y cuando sea para el pueblo, ok, entonces agárrese todo el pueblo, pero cuando sea personal vaya directamente donde la persona diga, así dice el Señor. Porque ya ve que a los chismosos les gusta estar pendientes de las profecías de otro, ¿no? ¿Qué le dijo? Y lo peor que estaba el hermano nada más contándose a él en el oído, ¿va? Y llega la otra, el otro, ¿y qué le dijo, hermano? ¿A usted qué le importa? Le dije, usted no es suyo, es de él, personal con Dios. Por eso es que yo creo que Dios no viene de una sola vez sacando el pecado a la luz. Cuando Dios ya saca el pecado a la luz es porque Dios ya le dio varias oportunidades. Ya Dios llegó de la persona personalmente. No hagas esto está mal, tienes que cambiarlo. No quiso hacer caso, hoy te exhibo. Pasó con David. ¿Usted cree que David no sentía la reprensión cuando estaba pecando? Claro que sí. Se paró y vio a la mujer allá. Qué guapa. ¿Quién es? La mujer de aquel. ¿Y qué dónde está él? Aquí está. Va, okay, mándamelo para la guerra. Y me lo pone al frente porque pues ahorita no va a disfrutar a su mujer. ¿Cree usted que Dios no lo reprendía? ¿Qué dijo el Señor que haría con David? Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público con tus mujeres. ¿Quiere que le saquen el pecado a la luz, hermano? Siga pecando. ¿Quiere que un día Dios se canse y nos llegue a decir enfrente de toda la congregación: adúltero, fornicario, mentiroso, chismoso, chambroso, divisionista o lo que sea? A mí me diera vergüenza. No sé si a otro, yo no sé cómo es que... Y lo peor que sabe cuál es el problema, es que la gente que anda pecando se va a meter en lugares donde hay gente que sí tiene de Dios. Mejor se deberían ir a meter esas iglesias que son de esas que tienen dinero, que solo hablan de prosperidad, porque ahí no hay un profeta que les va a venir a sacar el pecado a la luz. Si usted diezma y ofrenda, ahí va. Pero cometen el gravísimo error que se van a meter donde Dios usa a las personas. Y el don de profecía, el que lo tiene, téngalo por seguro, que aunque usted se esconda, que le ande dando la vuelta al hermano, tarde o temprano lo va a pescar. Y si le voy, ya me voy para acá porque ahí viene la hermana. Ya me voy para allá porque ahí viene otra vez. Y así va a andar. Tarde o temprano desde el púlpito le van a decir por andar de andar corriendo. Por eso es que la gente debe de afirmar sus pasos. Porque el don de profecía, el que lo tiene, tarde o temprano Dios sacará a la luz el pecado. Hermano, pues, es que fíjese que yo siento que no podemos subir aquel ahí. ¿Por qué, hermano? Por esto. No, pero yo ya me reveló a mí que no. Al tiempo, Dios habla y dice, con nombre y apellido, ¿verdad? Para que sea más explícito, nombre y apellido. Fulano de tal, así, así, está en este pecado, así, así. ¿Por qué? Porque no quiso obedecer, ¿verdad? Todos quieren el don de profecía, pero como les digo, el don de profecía es algo, primeramente, para exaltar el nombre de Dios. Segundo, para edificación, consolación y exhortación. Hay un versículo en la Biblia que dice: un pueblo sin profecía se desenfrena. No solo profecía que venga con el don, también aquí esta es una profecía, porque hay cosas que no se han cumplido. Hay cosas que están por cumplirse. Entonces sí es profecía. Una profecía no es aquella que yo venga y le diga, así dice el Señor, tal cosa, porque yo ya lo sabía y ya eso ya fue ayer o hoy
en la mañana me comunicaron que la hermana estaba así, así, ok. Ahorita lo voy a profetizar. Dice el Señor que estás en pecado. ¿En qué pecado? No, no me alcanzaron a decir cuál era. No me comunicaron bien el chisme y no pude profetizar de la mejor manera. Así está viviendo la iglesia hoy en día, lastimosamente. Todo lo que me cuentan lo voy a profetizar. Y lo disfrazo de espiritualidad. El profeta, ya viste, pues. No saben quién es el que le está llevando el chisme. Hermanos, en las iglesias es de tener cuidado. ¿Sabe qué me alegra con ustedes? Que ustedes si algo hacen se van a quemar más de alguno. Son familia. Vaya la hermana Sandra, mira, hermano, la hermana Karen, ahorita no me la pongo. ¿Y qué pasó, hermano? Tal cosa. Okay. Y no es para que tengan miedo de ustedes, es para que tengan temor del Dios de la gloria. Y si a nosotros nos han dañado, nosotros caminar de la mejor manera. Aquellos hicieron esto, yo voy a ser diferente. Pero imagínense que aquellos hicieron esto y usted lo va a volver a hacer. No aprendió. Reprobó grado, otra vez a repetirlo. Así pasa en la escuela, hermano. Usted es una escuela, aprende. Y si lo reprobó, ni modo, le toca, repita los años que necesite repetirlo. ¿Se ha fijado usted que hay personas que tienen como 15 años de estar en el evangelio, pero parecen como que estuvieran en primero? El don de profecía es delicado. Y quizás es uno de los más delicados de todos, porque podemos destruir también personas hablando cosas que no son. Dios no viene profiriendo juicio con nadie. Dios viene hablando una y otra y otra. O dígame usted que cree que al pueblo de Israel solo una vez le habló Dios. Si usted se va a ver todos los profetas que le llegaron a Israel. Pero le llegaron un montón. Ni aún así se arrepintió. Pero no crea que trajo juicio con ellos a la primera profecía que no le hicieron caso. Lo mismo sucede con nosotros. Por eso el don de profecía debe de tener mucho cuidado el ser humano, el que lo tiene. Todos lo podemos tener, es muy probable. Pero debemos de cuidar nuestro corazón. No, es que no pude sujetar mi lengua y se lo tenía que decir. El espíritu está sujeto a los profetas. Eso es mentira, que no nos podemos sujetar. Eso es como decir que no nos podemos mantener quietos en un momento cuando estamos en el culto. Bueno, va a aparecer delante en juez a ver si se va a mover. Y no va para afuera. Pero así son las cosas. Y en el capítulo 21 de Hechos, 21:11, ¿qué dice el 21:11? En el capítulo 21:11 dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto, dice el Espíritu Santo. Vuelve a confirmar, no es en la persona, no son profetas, es por medio del Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estaban profetizando que a Pablo lo iban a apresar allá. Así es como Dios habla, lo que va a suceder, no lo que sucedió ayer. ¿Para qué Dios va a hablar lo que sucedió ayer, hermano? Ya lo sabe todo el mundo. Esa es la profecía verdadera. Y de ahí dice, discernimiento de espíritu. Eso está en Hechos 8:20. Dice, el discernimiento de espíritu, aquel que lo tiene es capaz de discernir qué espíritu está actuando en una persona. Si es el Espíritu Santo o es algún espíritu inmundo que anda ahí.
Y no todos lo tenemos, hermano, tampoco. Hechos 8:20 al 23 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aquel que quería comprar el don del Espíritu Santo. Pero dice al final: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro logró ver más allá. Con el discernimiento de espíritu, él logró ver más al fondo del corazón de esta persona, de lo que cargaba en su corazón. Eso pasa con aquel que tiene el discernimiento de espíritu. Aunque el hermano me ande sonriendo, pero sabemos que puede haber algo ahí adentro. Ese es el discernimiento de espíritu, que espíritu anda obrando en la persona. Pero ya nadie sabe si es Espíritu Santo, Espíritu inmundo, Satanás. A mí me hace que Satanás se siente en la primera silla y empieza a ver el espectáculo en muchas iglesias. Empezó la función, dice Satanás. Porque nadie, hoy, es pocas las personas quizás que tienen el discernimiento de espíritu. ¿Le llamamos qué? A todos le llamamos Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y no es así. Tengamos cuidado con eso. Pidámosle a Dios el discernimiento de espíritu para no confundirnos y que Satanás vaya a estar metido en la iglesia y nosotros bailando con él. ¿Ah? No podemos hacerlo así. Si hay algo malo dentro de la iglesia, vive Jehová que Dios lo revelará y será sacado. Y si es una persona, no va a ser sacada la persona, va a ser sacada el espíritu inmundo, no la persona. No vayan a andar diciendo: sáquenme esta patada porque está endemoniada. No. Lo malo que es la persona, Dios la libertará y va para afuera lo malo. Hágale ojo para que no nos vayamos a sacar nosotros mismos después. Pero una persona que tiene discernimiento de espíritu discierne las cosas que están pasando. Oh, pues parece que es el Espíritu Santo, pero a mí se me hace que no. Porque hay algo que está aquí, algo que no lo deja tranquilo, ¿no?, de lo que está pasando. Y le dice el don de lenguas. Busquen en 1 Corintios 14 del 1. Ay, ese está largo, hermano. No me leer todo. 1 Corintios 14. Primera Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí ve que la profecía es para eso? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En ese versículo no quiero que tampoco nos equivoquemos de que el que profetiza tiene más valor para Dios que el que habla en lenguas. Todos somos del mismo valor para Dios. Solo que dice el que profetiza es mayor porque en realidad pues está dando una palabra al pueblo entendible. El problema es que el que habla solo en lenguas no le está entendiendo a nadie. Porque yo no sé si usted entiende lenguas, si tiene la interpretación, ya vamos a ver la interpretación. Pero el que no tiene interpretación de lenguas, si alguien está hablando, no va a entender. Entonces usted cómo le va a decir amén, aleluya, Señor, por lo que están hablando, porque usted no sabe si juicio está hablando. No le puede decir uno amén, 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 amén a todo, porque no sabe si está diciendo arrepiéntete pecador y a usted le está cayendo.
No es así la cosa. Debemos de tener cuidado con lo que le decimos amén. ¿Ok? Por eso es que dice, mayor es el que profetiza. No es que sea mayor como literalmente decir, es mejor, no. Sino que porque está hablando una lengua entendida y el pueblo está siendo edificado. Pero cuando se habla en lengua, yo no entiendo, yo no tengo interpretación de lengua, hermano. Ahí sé que dice, a no ser que les interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Entonces dice al 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea que, hermanos, esa es mentira de que nosotros estamos, va de gritar hablando en lengua y el diablo se va a ir. No. Repréndalo con la palabra, ahí está la palabra. Para eso la dejó Dios. Está que pelean en el espíritu, no sé cómo es la cosa, ¿verdad? Hablando en lenguas. Nadie sabe qué cosa está diciendo, a ver si peleándose con algún hermano estará en lengua. Es que es peligroso, hermano, decirle amén a cosas que no sabemos qué es. No podemos decirle amén a algo que no estamos entendiendo. O pasemos a Janet y le decimos que nos predique en inglés. ¿Quién le va a entender? Nadie. Algunas palabras las vamos a entender, pero no vamos a captar el mensaje. Porque es una lengua no nuestra, que no entendemos a perfección. Entonces, si no la entendemos, no le podemos decir amén a las cosas. Y sería ilógico que pusiéramos a predicar a alguien aquí en inglés sabiendo que hablamos español. Es cierto que la palabra de Dios, y más abajo dice, no le quiero leer porque le tengo que leer todo el capítulo. Y pues nos vamos a dormir. Pero dice que si alguien habla en lengua, para él mismo se edifica. Pero que si dice que si no hay un intérprete en la iglesia, alguien está hablando en lengua y no hay intérprete, cierre la boca para que se entienda más. Porque cuando dice calla en la iglesia, no sé si no entienden o qué. Cierre la boca, no hable más, hermano. Cállese. Porque nadie está entendiendo y no es de edificación para eso. Entonces podían decir, entonces no puedo hablar en lengua. Sí, dice la Biblia que hable para usted solo. Usted solito con Dios, tranquilo. Nadie lo va a interrumpir, nadie le va a decir nada. Pero no se ha fijado que cuando empieza a hablar en lenguas uno aquí, habla el otro, hay gran gritadera que ve como que es el mercado. Eso no tiene edificación. Y después dice, ¿cómo estuvo el culto? Bendecido, hermano. Mira cómo hablaban en lengua los hermanos. ¿Y qué decían? ¿Quién sabe? Pero pues estaba tan bonito que no nos queríamos salir. Sabe que a los pentecostales, por eso muchas iglesias las tienen como así. Porque hacen un desorden. Sí debemos ser pentecostales, pero de esos que conocen la palabra de Dios. De esos que se someten a lo que dice la Biblia. Hay una iglesia ahí en El Salvador que si usted anda saltando o anda hablando en lenguas, lo van a callar o lo van a sentar. Y si no hace caso, va para afuera. Simple. Así, hermanos, de simple, sin nada, sin tanto problema. Okay. Mira que él estaba de hablar, está distorsionando el culto. Estamos adorando a Dios. Da, sacámelo o callarlo. Dile que se calle o me lo sacas. Que vaya a hablar en lenguaje del parqueo. Así, hermano. Y pareciera duro. Que pueden decir, uy, los hermanos no tienen amor. No, porque se le está explicando y le está diciendo cómo Pablo, por eso Pablo les explicaba a la iglesia, le decía cómo debía de ser el don ocupado, tanto el de lenguas como el de profecía. Dice que todos pueden profetizar uno a la vez para que toda la congregación sea edificada. Todos vamos a recibir edificación. Ok, si Dios quiere hablar, ok, le voy a dar el micrófono a mi esposa, se lo pasas a la hermana Lisette, se lo pasas a la hermana Karen, a mi hermana ella, hasta que terminemos todo. Cada quien va a decir cosas diferentes, fuimos edificados todos, por medio de
el Espíritu Santo. Imagínense, le paso el micrófono a mi esposa, empieza a hablar en árabe, le pasan a la hermana, habla en chino, la hermana habla en japonés, el otro va a hablar a ver en qué otro idioma. Y todos nos quedamos, ¿y qué dijo? No sirvió de nada porque nadie se edificó. ¿Qué dijeron? No sabemos. ¿Sí me entiende por qué las lenguas también deben de ser controladas? Controladas en una congregación porque hay un orden. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Porque cuando se da eso, se dan confusiones en las iglesias. Que ya no se sabe quién estaba hablando la verdad, quién estaba hablando de parte de Dios. Por eso es que necesitamos conocer cómo conducirnos. Y para no hacerlos tan largos, hasta temprano, 6:53, ¿no? La interpretación de lenguas. Es algo que es raro. Una vez, mire hermano, tengo como 22 años de tener memoria, o 23 o más. Y yo me he criado en el Evangelio. Una sola vez he visto interpretación de lenguas. Una sola vez en mi vida. De 23 años que yo tengo memoria. Y estaban hablando como en hebreo o en arameo, no sé, pero algo así se oía. Un hermano hablando, el otro interpretando, para edificación de la iglesia. Pero si no hay interpretación de lenguas, una, o habla en castellano, o hable lenguas para usted solo, o para mí solo. Para que yo estoy hablando misterios con Dios, sí, pero yo solo con Él. Los otros hermanos no tienen por qué saber sus misterios porque no los van a entender. Por eso, todo lo que es la profecía, el discernimiento espíritu, el don de lenguas y la interpretación de lenguas. No sé si se fija que lo que es la profecía, el don de lenguas y la interpretación de lenguas las tiene de último, no las tiene de primero. ¿Sabe por qué? Porque es más necesario tener sabiduría, tener entendimiento para poder utilizar bien los dones que Dios nos da. Amén. Así que pues, espero haber sido lo más claro posible con los dones espirituales, qué son, para qué sirven